muro debilitado, hermano. Y al pueblo de Israel le pasaba esto, hermano. Al pueblo de Israel le pasaba que tenía esos muros caídos. Y su gente, la poca que había quedado, estaba en gran mal. Pero dice un día que Nehemías se encontró con unos conocidos y les preguntó que si qué había pasado con aquellos que todavía habían sobrevivido en Israel. Y ellos le dijeron: el pueblo está en gran mal y en gran aflicción. Le dijeron que el pueblo, el remanente que había quedado, estaba en una gran aflicción. Y viene algo tan maravilloso, viene algo tan lindo, hermanos, que Nehemías es tocado por Dios. Y dice que cuando le contaron eso, él se entristeció. Para que vayamos entendiendo, ¿verdad?, lo que es la historia. Y dice que él se entristeció y oró al Dios del cielo. Así dice la Biblia. Y dice que le dijo: Señor, hemos pecado. Sí, hemos pecado. O sea, se incluyó. Porque desechamos lo que tú nos habías dado a nosotros, y ahora este es nuestro mal por el que estamos pasando en este momento. Porque déjeme decirle, hermanos, que cuando nosotros desechamos lo que es la voluntad de Dios, aunque nosotros sintamos que estamos bien, estamos mal. Porque cuando nosotros, hermanos, decimos que vamos a tomar nuestras propias medidas o vamos a hacer lo que nosotros queremos, el Señor nos deja, hermanos, pero téngalo por seguro de que ese camino al que va a ir a dar es un camino de dolor. Y esto es lo que el pueblo estaba pasando, hermano. Estaba en unos días de aflicción, de dolor. Sus murallas estaban caídas. Se imaginan toda una ciudad destruida, hermano. Las puertas quemadas. Significa que los pocos que estaban a la deriva. Pero Nehemías es movido por la gracia de Dios y se arrepiente. Y desde ese momento dicen que el rostro de él se entristeció. Un día que estaba él yendo a dejarle al rey su copa, imagínense cómo es, hermano, que hasta el que es incrédulo muchas veces te ve la necesidad o te ve la aflicción. Dice que cuando se acercó al rey, el rey se fijó en su semblante y le dijo: ¿qué tienes? Tú no estás enfermo, le dijo. Esa es una aflicción del corazón que tienes. Pero Nehemías ya había orado anticipadamente al rey, al Dios de los cielos, y le había dicho que pusiera gracia delante del rey para las palabras que quería decirle. Y se postró delante de él y le dijo: vive, oh rey, de que tu siervo está triste por los judíos que han quedado. Se lo está diciendo, hermano, aquel personaje o aquel emperador de ese momento que había destruido prácticamente su reino. Y a él, ¿qué le iba a interesar, hermano? ¿Qué le iba a importar de que le dijera que el reino estaba destruido si él mismo lo había destruido? Pero para eso, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros vamos a accionar para algo, tenemos que pedirle la dirección al rey. Cada vez que usted hace algo, hermano, tiene que pedirle primeramente la dirección al Dios de los cielos, y Él va a tener atentos sus oídos. Porque la palabra dice así, que Nehemías clamó y le dijo: te ruego que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar mi oración. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros nos presentamos con un corazón sincero delante de Dios.
porque aunque tengamos las dificultades, hermano, aunque tengamos tropiezos, pero en medio de eso las cadenas son rotas, hermano, y la bendición de Dios comienza a fluir en nuestra vida. Y Nehemías le dijo al rey: permite que tu siervo vaya y reconstruya los muros caídos. Lo más seguro que iba a decir era que no. Pero como él ya tenía una seguridad en su corazón, y le dijo que sí. ¿Cuánto te vas a tardar? Le dijo. Y le dijo él: te ruego que me dejes ir. E incluso, es que hermanos, cuando tenemos la dirección de Dios, muchas veces, hermano, hasta nos sentimos confiados de lo que vamos a hablar. Porque de paso que le estaba pidiendo el favor para dejarlo ir, le dijo: también dame carta, le dijo, para que el lugar por donde pase, por los territorios donde pase, pueda tener libre paso. Imagínense qué confiado se sentía Nehemías en su corazón. Y el rey le respondió que le iba a dar carta y que todavía en medio de todo eso iba a pasar por el bosque que tenía él, y le dijo: no solamente te voy a dar cartas, también te voy a dar la madera necesaria para que levantes esas puertas que tienes caídas. Es que ese es el Dios al que adoramos, hermano. Ese es el Dios al que nosotros servimos, que aunque nosotros sintamos que estamos débiles, hermano, nuestra mirada está puesta en Él, y Él siempre nos da una respuesta a nuestra oración. Y Nehemías salió con unos líderes. Vean qué importante es que el guerrero, ¿verdad?, siempre es acompañado de alguien más. Nunca se va solo. Y se va con cierta cantidad de personas. Y cuando llega al lugar, cuando llega a su destino, dice la palabra que pasó 3 días. Quizás descansando, no sé, observando. Pero un día en la noche dice que no le avisó a nadie. Y él salió en caballo en la noche a recorrer toda la ciudad. Aquella ciudad que un día había sido muy hermosa. Aquella ciudad que Dios le había prometido al pueblo de Israel que le iba a dar. Esa ciudad estaba completamente destruida. Dice la palabra de que él recorrió prácticamente todo el perímetro. Iba por una puerta destruida, quemada. Iba por unos muros que estaban totalmente caídos. Iba donde estaban los caballos, porque así lo dice la escritura, y estaba destruido todo. No tenía por dónde pasar. Pero a eso es a lo que Dios había llamado a Nehemías. El Señor no estaba viendo la dificultad que había en las cosas que tenía que hacer. El Señor estaba viendo que había una gran tarea por hacer. Pero Él sabía que en quien estaba confiando ese liderazgo, Él le iba a responder. Así que, hermanos, cuando tú tengas una tarea que Dios te ha encomendado, sé como Nehemías, que primero le oró al Dios Altísimo, pidió la dirección y posteriormente se encaminó a hacer lo que Dios puso en su corazón. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es de que Nehemías no le avisó a nadie que iba a ir a dar ese paseo del sol. Porque hasta en ese momento él no le había dicho a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Y eso grábeselo, hermano. Muchas veces el enemigo es tan astuto que usted dice: yo voy a hacer esto para Dios, yo voy a hacer lo otro para Dios. Pero como usted ya lo confesó, el enemigo sabe por dónde puede a usted interponérsele. Y Nehemías se quedó con eso en su corazón. Voy a ir a revisar, dijo él solo en su mente. Y
y vio la gran necesidad que había. Porque Dios, en lo silencio, en lo secreto, Él conoce esa necesidad que tienes. Porque muchas veces no es necesario que se lo divulgue a los demás hermanos para Dios saber cuál es la necesidad que tienes. Entonces dijo que cuando él fue a dar la vuelta, inspeccionó, y él ya sabía más o menos qué era lo que tenía que hacer, convocó a una gran asamblea, dice, y se paró en medio de la multitud y le dijo a los que estaban: desde ahora vamos a reconstruir los muros caídos y las puertas quemadas. Y hermanos, lo curioso es de que no había quien se animase, pues, y todos tenían miedo, porque cuando Dios hace algo, muchas veces vas a estar rodeado de alguien que no tiene dirección y no te va a querer acompañar. Pero el Señor es grande y maravilloso, hermano, que en medio de todo eso Él cambia los pensamientos de las personas y le dijo: es que vamos a construir el muro y las puertas las vamos a hacer nuevas. Y comenzó a asignar tareas, hermano. Y ahí sale una gran historia en la Biblia, que los hijos de tal, los hijos de tal, los hijos de aquel construyeron esta puerta, le edificaron estos muros, y todos iban alegres, hermanos, porque la obra y los planes que Dios tenía iban creciendo. Amén. Y dice que cuando la obra iba creciendo, como siempre, ¿verdad? Cuando el evangélico se está levantando, cuando aquel fervor está creciendo dentro de ti, cuando aquellos ánimos de servir al Señor han vuelto a resurgir, siempre va a haber alguien de que no le va a gustar. Y dice la palabra que los rumores y las construcciones llegaron a los oídos de aquellos que estaban en contra de ver aquellas ciudades. Porque cuando tú te estás levantando, hermano, el enemigo siempre va a poner una traba para que tú desmayes de lo que estás haciendo. Y dice de que ellos quisieron destruir y dijeron: ¿y estos qué están inventando? ¿Y estos pocos judíos, dice la palabra, qué están inventando hacer? ¿Acaso quieren levantar los muros en un día? ¿Acaso quieren levantar el polvo y volverlo piedra nuevamente? Y dice la palabra, hermano, que cuando esas palabras, que esas personas que no querían ver lo bueno en la obra de Dios, se levantaron, Dios siempre va a respaldar a su pueblo, hermano. El Señor siempre va a tener anticipado, porque decían que aquellos querían planear cosas para ir adelante y destruir aquella obra que estaban realizando, pero en medio de ellos habían judíos, dice, que alertaban al pueblo. Y les decían: de aquí y de allá te quieren atacar. Entonces Nehemías era muy astuto y le dijo un día: bueno, el pueblo está asediado por el mal. Aleluya. Así como el creyente, hermano, siempre va a estar asediado por el enemigo. Aleluya. Tú te puedes sentir tranquilo, pero siempre el enemigo va a andar buscando un achaque por donde llegar a tu vida. Pero más grande y poderoso es aquel que siempre nos defiende, hermano. Y dice la palabra que el Señor puso en su corazón: de ahora en adelante los muros iban a la mitad. De ahora en adelante vamos a cambiar nuestra estrategia. Vamos a trabajar
vamos a seguir haciendo lo que Dios ha encomendado hacer, pero también nos vamos a defender. Y dice la palabra del Señor que Él le dio instrucciones a las personas para que siguieran construyendo. Con una mano edificaban, dice, y con la otra se defendían. Porque esa es la tarea, hermanos, del creyente. Esa es la tarea, hermanos, que nosotros tenemos. Que cuando nos sintamos, hermanos, un poco abatidos, cuando nos sintamos, hermanos, de que nosotros estamos asediados por el mal, que nuestra obra en el Señor siga para adelante, que siga creciendo, pero con la misma, hermano, nos vamos a defender del enemigo, vamos a tratar de conquistar, hermano, aunque nuestra vida muchas veces se ponga en riesgo, pero la mano de Dios siempre está ahí para defendernos. ¿Se imaginan, hermanos, una multitud construyendo, poniendo piedra, jalando una cosa, jalando otra, pero con la misma viene el enemigo? Aquí estoy ya preparado. Y dice que Nehemías a la par, porque dice, estamos distanciados trabajando, yo voy a tener a la par el que toca la trompeta, yo voy a tener a la par aquel que cuando venga el enemigo, él me va a respaldar. Así como muchas veces, hermanos, nosotros estamos muchas veces confiados y el que tenemos a la par tal vez no sea una trompeta, pero el que tenemos a la par es un poderoso gigante que va a pelear por nosotros y nos va a defender en todo momento. Y yo voy a tener a la par el de la trompeta, dijo. Y si veo de que viene el enemigo, aquel toca y todos alerta, todos en guardia, y esta obra no va a dejar de continuar, porque Dios era quien los animaba en ese momento. Amén. Yo te pregunto algo en esta tarde. ¿Acaso el Señor no es tan grande como para ayudarte en aquella dificultad que tengas, como para que hagas a un lado las herramientas que el Señor te ha dado? Gloria a Dios. Habemos muchos hermanos que tenemos bastante tiempo de estar en la obra del Señor, pero el enemigo ligero nos abate. Aleluya. Tú sabes, hermano, que muchas veces el enemigo es tan astuto, nosotros ni tan siquiera hemos dicho nada, pero él nos conoce perfectamente. Pero más nos conoce aquel Todopoderoso que dio la vida por cada uno de nosotros. Yo no sé si tú tienes dificultades en una área de tu vida. Muchas veces estamos pasando por cosas difíciles y nosotros decimos: el hermano que sonriente anda, el hermano que alegre anda, el hermano siempre anda feliz, pero solo él sabe la carga que lleva por dentro. Yo te puedo decir en esta tarde que aquella carga que tenga, aquel trabajo, aquella dificultad que estés pasando, solo dile al Señor: Señor, ayúdame, quiero ser un Nehemías, quiero pelear la buena batalla, quiero construir en mi vida espiritual y a la misma vez dame herramientas para defenderme. Aleluya, gloria a Dios. Porque muchas veces eso pasa, hermano, de que no tenemos las herramientas necesarias, no tenemos aquellas armas para defenderlo. Por eso una palabra dice de que vestidos del armamento del Señor. Porque Dios sabía por dónde el enemigo podía atacar para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Pero yo quiero que hagamos conciencia, hermanos, en nuestras vidas. Yo quiero que veamos, hermanos, que así como muchas veces Nehemías probablemente se
sintió afligido y que quizás no iba a terminar la obra. Pero el Señor siempre lo estuvo respaldando, hermano. Siempre estuvo animándolo, siempre estuvo dispuesto a que esos muros que estaban caídos pudieran levantarse. Yo no sé cuál es el muro caído de tu vida, pero el Señor dice que si te vistes de la armadura de Él, no hay demonio, no hay dificultad, no hay tiniebla, no hay nada que se pueda interponer en lo que Dios ha designado para tu vida. El hermano Luis estaba diciendo de que él tiene un hijo que está en unas condiciones, ¿verdad?, difíciles. Y yo sé que él como ser humano siente esa dificultad. Pero en medio de todo eso, no dejes que el enemigo quiera destruir ese muro, esa barrera que tiene en ti. Porque es grande la victoria que Dios da en nuestra vida. Y Dios nunca va a dejar avergonzado a aquel que ha sido llamado. Dios nunca va a ver a alguien burlado que esté en sus manos. Pero es necesario, hermanos, que muchas veces, ¿verdad?, pasemos por estas cosas. Cada vez que nosotros pasamos por una dificultad, cada vez que nosotros pasamos por un inconveniente en nuestras vidas, tal vez es una piedra que el enemigo botó, pero Dios restaura nuevamente, hermano. Dios levanta esos muros, hermano. Dios levanta y fortalece a aquel que está débil, a aquel que está desanimado. Dios le da energías, hermano, para seguir adelante. Si no fuera de esa manera, hermano, imagínense cómo David se hubiera enfrentado a Goliat. Me llama la atención esa parte. Qué convicción de David, hermano. Qué fortaleza de ese joven en ese momento. Se imaginan esos muros de ese espíritu que tenía David, cómo estaban de fortalecidos, hermano. Que viendo aquel gigante y de él ser un jovencito. Y cuando lo vio, así como a Nehemías Dios le puso en su corazón, también Dios le puso a David en ese momento. ¿Y quién es que está atemorizando al pueblo? Yo te voy a decir algo en esta tarde. Mira el gigante que tienes enfrente y dile así como dijo David: ¿y este incircunciso quién es que va a atemorizar mi vida? Me da un poco de risa muchas veces de que hay documentales que tratan de esclarecer la vida cristiana, de hacer ver vano lo que Dios hizo en la vida del creyente. Porque yo vi un documental una vez de que estaban diciendo que cómo David había podido derribar a Goliat. Y como para la ciencia, ¿verdad?, nada es cierto si no se prueba. Y me llama la atención que esa vez llamaron a alguien de que vivía en Israel y dijeron que era experto en ondas antiguas. La onda de esas con la que David le había dado a Goliat. Y dijeron que querían hacer una comparación y quería decirle de que él era experto en esto. Ellos querían como canal, ¿verdad?, querer ver de manera científica que sí se podían hacer las cosas, porque así es la ciencia, hermano. Siempre trata de ver de menos el poder de Dios. Hicieron una prueba y lo pusieron como a 50 metros y a la persona esta que les iba a hacer la demostración agarró la onda y con una de esas piedras finas le hizo así y le dio una sandía que habían puesto lejos y la hizo pedazo. Dijeron, se comprobó, era práctica que tenía David.
No, hermano, no era eso. No era práctica. Probablemente David era un jovencito. Probablemente David tenía miedo, como muchas veces nosotros tenemos. Pero David tenía algo en su corazón, y era que tenía el poder de Dios. Y de esa manera, hermano, de esa forma, él agarró una piedra y le dijo: tú vienes a mí, le dijo, con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con una piedra, hermano, en la frente cayó por allá. No, hermanos, es que para la ciencia, ¿verdad? Muchas veces va a ser algo incoherente lo que el ser humano, el evangélico, hace. Porque así dice en el libro de Corintios: el hombre natural no puede discernir lo sobrenatural, porque para él son locuras. De esa manera, hermano, de esa convicción, agarrémonos nosotros para poder pelear. De esa manera nosotros vamos a ver la victoria. Así como Nehemías animó al pueblo, hermano, para que pudiera ir adelante, para que pudiera restaurar esas puertas, esos muros, y ver nuevamente aquella ciudad engrandecida. De esa manera, hermanos, digámosle al Señor: Señor, aquí estoy. Tal vez mis muros no son lo suficientemente fuertes como tú quieres, pero me pongo a disposición, Señor, para que tú lo restaures, para que tú lo levantes, para que tú me des vida, para que tú puedas hacer conmigo lo que tú quieres hacer. Y verás que la mano de Dios se va a mover. ¿Cómo restablezco mis muros? Nehemías oró, ayunó y le pidió sinceramente al Dios del cielo. Dice de que cuando oró le dijo: hemos pecado. No dijo: el pueblo ha pecado, por eso es que está así. No, él era judío y se incluía. Porque ahí lo que hizo fue reconocer que por él mismo no podía hacer nada. Cuando tú reconoces que Dios está sobre todas las cosas y que tú no eres nada sin Él, Dios te levanta, hermano, de donde estés. Dios te ayuda a salir adelante. Tal vez muchas veces la carga ha sido fuerte o está siendo fuerte, hermano. Pero pídele a Dios de que Él levante esos muros espirituales en tu vida. Pídele al Señor que Él te ayude y te dé la fuerza para seguir adelante. Y de esta manera, hermano, tú vas a poder ver la mano de Dios en tu vida. Y vas a poder ver esos muros que un día estaban destruidos, los vas a poder ver en alto nuevamente. Dios levanta a todo aquel que está a disposición de querer también levantarse. Aleluya, gloria a Dios. Porque aunque Dios, Él puede hacer todas las cosas, pero a la vez, hermano, nosotros necesitamos accionar para que Él pueda hacer realidad todo. Amén. Y ocupa hasta el que nosotros creemos de que nunca nos va a ayudar en algo. Dios ocupó al rey en ese momento para decirle a Nehemías: vete, lleva madera, lleva esto, nadie te va a detener en el camino. Miren cuán grande Dios, a quien Él utilizó para poder engrandecer y poder hacer eso tan maravilloso. Así que, hermanos, tratemos de fortalecer esos muros para Dios. Tratemos, hermanos, de que esa convicción que Dios ha sembrado en nosotros sea fuerte, sea sólida, sea rígida, y que podamos, hermanos, de una u otra manera poder estar en comunión con el Señor. Hasta aquí ha llegado mi tiempo, hermanos, y que Dios te bendiga.